Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, en un día en donde se conmemora de forma internacional el Día por la Defensa de la Libertad de Expresión. Y bueno, pues se toca esta fecha a México con una circunstancia trágica nuevamente, en donde han perdido la vida periodistas, en el caso de Veracruz, en el estado mexicano de Veracruz. Y de eso queremos hablar, de esta fecha, de esta circunstancia. Acabamos de realizar en este mismo programa una transmisión en torno al asesinato de la colega de la revista Proceso, corresponsal de Proceso, que fue asesinada en estos días, Regina Martínez. Y bueno, pues ahora estamos frente al asesinato de otros periodistas en el estado de Veracruz. Hay ya varias manifestaciones en torno a este hecho. La Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, bueno, pues ha iniciado de oficio la investigación en materia de derechos humanos por la muerte de los fotoperiodistas de la agencia noticiosa Veracruz News, Guillermo Luna Varela y Gabriel Hugue, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Pues este organismo nacional está manifestándose, deplorando que se sigan registrando hechos en contra de comunicadores y considera necesario refrendar su compromiso en su defensa y bueno, pues rinde homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Hay que decir que la CNDH pues anuncia de esta manera que abre de oficio esta investigación y bueno, pues anuncia también que a través del programa de agravios a periodistas y defensores civiles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha radicado de 2005 a la fecha 580 expedientes de queja y se tiene reporte, dice la CNDH, de 79 homicidios y 14 desapariciones de comunicadores, así como 26 atentados a instalaciones de medios. Ese es el reporte, resumen que hace la CNDH con motivo de este anuncio que hace, deplorando la muerte de los periodistas gráficos en Veracruz. Hay también una comunicación desde Nueva York del Comité de Protección a Periodistas, en donde se condena el asesinato de los fotógrafos mexicanos en Veracruz, condena el asesinato de Gabriel y de Guillermo, cuyos cuerpos fueron hallados hoy en el canal de la Zamorana, en el estado de Veracruz, según las informaciones que se han dado a conocer. Estamos profundamente preocupados por los informes sobre estos asesinatos que, registrados en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, ponen de relieve la grave crisis que hay en México, dijo Carlos Dauría, que es el coordinador del Programa de las Américas de este Comité de Protección a Periodistas. Veracruz, dice Dauría, ha experimentado una ola letal de violencia contra la prensa que está generando un temor generalizado y una autocensura creciente. Las autoridades mexicanas deben actuar de inmediato para poner fin al ciclo letal de impunidad en los crímenes contra la prensa. Y bueno, pues están los informes correspondientes de la autoridad, en donde hablaron en su momento de la identificación de los cuerpos, primero la localización de 4 cuerpos en Boca del Río, en la unidad habitacional Boca del Río. Después se identificó a estos cuerpos y bueno, pues son las informaciones oficiales que se han dado a lo largo de las últimas horas. Y de esto queremos hablar en un día como hoy con nuestro colega periodista Julio Hernández López. Julio es periodista y autor de la columna Astillero en el diario mexicano La Jornada. Gracias, Julio, por estar aquí, bienvenido. Al contrario, gracias por la invitación. Vaya información, vaya elementos y vaya día, Julio. Complicado como concentrado, pero en realidad es parte de un panorama de una descomposición nacional en la cual todos los días, de una u de otra manera, no tan concentrado ni tan estridente como lo que hoy estamos viendo en Veracruz, pero diariamente en los estados mexicanos, sobre todo del norte, pienso en Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, diariamente hay este tipo de agresiones, de amenazas y de periodistas que tienen que dejar su propio entorno, su propio lugar habitual de trabajo y de vida, porque simple y sencillamente en muchos estados de nuestro país se vive un predominio de una suerte de gobiernos mafiosos que están sustituyendo las instancias civiles tradicionales y están estableciendo nuevas reglas dolorosas de esta situación. En el caso de Veracruz de este día, Julio, bueno, retomé la información que da la CNDH y habla de 2 fotoperiodistas asesinados, aunque bueno, son 4 cuerpos
y ahora se sabe que uno de ellos ciertamente no estaba en activo en este instante, pero hace pocos meses sí lo estaba. Sí, en octubre creo que todavía de 2011 era periodista, salió y ahora trabajaba de soldador. Pero es un fenómeno que se está viviendo mucho. En Veracruz hay una lista silenciosa, una lista de periodistas que son amenazados, que son agredidos, que han sufrido violencia extrema y que han tenido que abandonar. Se han ido de Veracruz. Tienen que ir, simple y sencillamente tienen que ir. Regresan luego pensando que meses o tiempo después las cosas pueden apaciguarse y se topan con que las sentencias de muerte a las cuales han sido sometidos finalmente se cumplen inexorablemente. Julio, tuvimos oportunidad de conversar el día de hoy por la tarde con Frank Larroux, que es este relator especial de las Naciones Unidas, que bueno, pues ha estado en México junto con Carolina Botero, han hecho un informe muy importante recientemente respecto a lo que pasa en México y la prensa en México. Y bueno, lo encontramos en Túnez porque estaba precisamente en Túnez en este día de conmemoración internacional y nos tomó la comunicación y tenemos este fragmento de la charla que sostuvimos con él, de lo que nos dijo el día de hoy con motivo de estas nuevas informaciones de la muerte de estos colegas en el estado de Veracruz en este día. Retomamos esto, lo presentamos para usted en esta charla sostenida con él. Frank, gracias por tomarnos esta comunicación y por hacer un comentario acerca del tema de los periodistas en un día como hoy, en un país como México, Frank. Mira, Carmen, específicamente mi informe que presentaré el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 19 de junio de este año es sobre protección de periodistas. El tema que tú me estás planteando en México es más grave que en otras partes, pero se está dando en el mundo entero. Hay un incremento de violencia contra la prensa que yo creo que es absolutamente inaceptable. En América Latina los dos casos más graves son México y Honduras. De hecho, Honduras en proporción a la población es gravísimo. Yo creo que lo hicimos ver en la visita oficial que realizamos con Catalina Botero en agosto del 2010, de que es cierto que hay zonas de violencia que no caen enteramente en zonas de conflicto armado bajo los convenios de Ginebra, y por consiguiente no se aplica la resolución 1738 del Consejo de Seguridad de la ONU, que es para protección de periodistas en zonas de conflicto armado. Sin embargo, son zonas de enfrentamiento armado permanente, de inseguridad permanente, zonas donde el mismo Estado no logra garantizar la seguridad. Y es ahí donde insistimos que el Estado tiene la obligación, a través de sus fuerzas de seguridad, de dar protección especial a sectores que dan un servicio público, como las y los periodistas, en primer lugar, los y los defensores de derechos humanos y el personal que se dedica a tareas de salud. Y yo creo que este es el caso de México. Nosotros le hicimos ver al Estado mexicano de que es difícil saber de dónde viene la violencia en cada caso individual, pero la forma de resolverlo es hacer una investigación profunda, penal, y procesar a los responsables. El problema más grande que yo encuentro en el mundo entero, y México no es la excepción, a la violencia contra la prensa es el problema de la impunidad. El hecho de que hayan casos que quedan sin resolver, que no se investigan a fondo, que no se descubren los responsables, que no se procesa a los responsables, es una invitación a que más casos sucedan. Y yo por eso digo que la impunidad es un elemento que genera más violencia. Y esto es un tema grave. Por eso yo insisto que los estados tienen dos obligaciones. Uno, la obligación de proteger a quienes dan un servicio, de proteger a la prensa por su función. Y segundo, la obligación de erradicar la impunidad y de conducir las investigaciones pertinentes. Es sin duda, Frank, uno de los grandes temas, el de la impunidad, y bueno, pues habremos de tener oportunidad de seguir conversando. Te agradezco mucho que nos hayas permitido este comentario tuyo en una fecha como esta y con una circunstancia como la que está atravesando nuevamente México con el tema de los periodistas en Veracruz. Gracias, Frank, por tomarme la llamada y estamos en contacto como siempre. Gracias a ti, Carmen, y quisiera mandar mi dolor personal a las familias de los periodistas, de Regina Martínez y de los dos periodistas de ahora.
pero especialmente a la prensa mexicana en general, que ha sido una prensa muy valiente y de muy alta calidad. Yo sí creo que no hay que dejarse intimidar por estos hechos y hay que mantener en alto la bandera de la libertad de prensa por el país, por la democracia, pero por el mundo entero. Gracias, Frank, por tu mensaje. Un abrazo para ti. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Bueno, pues esta fue la charla con Fran Larroux, relator especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de la ONU. Y bueno, se suma a esta mesa nuestro colega Genaro Villamil. Bienvenido, Genaro, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, muchas gracias. Junto con Julio Hernández López estamos aquí conversando de este día, de un día donde el mundo conmemora la libertad de prensa y donde México está topándose de nuevo con una situación trágica, con la muerte de estos colegas en Veracruz. Déjame hacer una pausa, Julio, y regresamos con esta conversación. Bueno, entramos, Genaro Villamil, Julio Hernández López, en esta parte de la conversación. Genaro, escuchamos a Julio, hacer una referencia de las informaciones que han surgido a raíz de la muerte de 4 personas en Veracruz. Se ha identificado a los cuerpos y pues está esta identificación de gente que estaba relacionada con la prensa. Y vuelve a ser Veracruz precisamente foco de atención por esta razón. Acabamos de saber de la noticia del asesinato de la colega de Proceso. Así es. ¿Qué sucede, Genaro, en todo este programa? Hay una temporada negra, hay una decena trágica, diría. En los 10 años, estaba yo revisando, en los últimos 10 años, del final del gobierno de Miguel Alemán a los 2 primeros años de Javier Duarte, hay 15 periodistas asesinados en Veracruz. Una historia que empieza con el caso de José Miranda, un reportero que muere aparentemente en un accidente, le estalla un boiler en su domicilio y fallece después de haber publicado una columna en donde él empieza a dar pistas sobre el involucramiento de las autoridades policíacas y ministeriales de Veracruz con el narcotráfico, que es, digamos, el equivalente a lo que fue a nivel nacional el crimen de Manuel Buendía. Allá inicia esta ola de crímenes que no ha parado no solamente contra la población civil, sino contra los reporteros, contra los periodistas, contra los fotógrafos que documenten o que vayan en contra de este consenso que las autoridades priistas en Veracruz han querido que no se diga, ¿no? O sea, que no hay involucramiento de los políticos o de la clase empresarial con el crimen organizado. De hecho, los 2 reporteros gráficos que hoy aparecen asesinados trabajaban en Notiver. Entonces ya la lista tan solo del caso de Notiver son 5 periodistas entre junio del 2011 y mayo del 2012. Entonces estamos hablando de un grado de descomposición, de un grado de podredumbre y de descontrol por parte de las autoridades estatales, muy preocupante. Notiver, que es un medio que ha sufrido agresiones graves. Claro. Así es. Recientemente Así también, es. ¿no? En los últimos años. Columnistas y reporteros de Notiver han sido exterminados. Pareciera haber una persecución muy clara ahí, que forma parte de un fenómeno en el cual lo que se involucra es este poder político del narcotráfico. Creo yo que la pista concreta de lo que está pasando en Veracruz pasa necesariamente por las vinculaciones del poder político tradicional con el nuevo poder emergente, que es el de los varios bandos del narcotráfico, y sobre todo uno que se asentó casi institucionalmente en el sexenio anterior y cuya herencia ha recibido Javier Duarte, y luego se ha mejorado y consolidado en una entidad donde parecieran estarse mostrando fenómenos desde signos preocupantes parecidos a la limpieza social que hemos visto en otras naciones, sobre todo sudamericanas, hasta la... ¿Lo piensas por la matanza de Boca del Río? Sí, Los 35 cuerpos que fueron regados en el pavimento en una exhibición
Claro, tremenda. con los matacetas que ahí hicieron su aparición. Así es. Personas con una apariencia pues de mucha disciplina y de mucha formación, y que luego tuvieron reciprocidad macabra cuando mataron también 25, 26 personas en Guadalajara. Sí. Ahora, son un conjunto de situaciones todas ellas trágicas y muy preocupantes en un mismo estado de la República, en este caso Veracruz, en donde además causó un gran impacto también recientemente el asesinato de Regina Martínez, corresponsal de la revista más importante del país, que no es cualquier cosa, al final de cuentas fue una fuerte sacudida de hace apenas unos días. No tenemos idea si está o no vinculada una cosa con otra, porque no hay manera de saberlo, pero ciertamente la coincidencia en el estado de la República donde han ocurrido estos hechos hace de Veracruz un foco de atención sumamente preocupante. En más de 37 años de existencia de Proceso no había habido un solo caso de periodista asesinado de la revista. Amenazas han habido, bueno, o existieron, y se pudieron tomar las medidas necesarias, ¿no? Para que no pasara nada contra aquellos reporteros, corresponsales que fueron amedrentados, ¿no? Porque había una actitud de las autoridades, también, hay que decirlo, de preocupación, ¿no? O sea, saben lo que significa el hecho de que en su estado o bajo su jurisdicción maten a una periodista de una revista política nacional. Y aquí lo que está pasando es un descontrol y un desgobierno absoluto, Carmen, pero que además no excluye al gobierno federal. Es decir, el hecho de que ocurra en Veracruz, bajo el gobierno actual de Javier Duarte, no excluye la responsabilidad de las autoridades federales, máxime ahora que aprobaron una ley en donde se busca la federalización de los delitos contra periodistas, ¿no? Se aprobó una ley para federalizar los delitos de periodistas que está recorriendo por los congresos de los estados. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Ahora veremos que culmine el proceso para que sea ya una reforma constitucional. Se acaba de aprobar otra ley que tiene que ver con Defensoría de Derechos Humanos y protección a periodistas. Hace unos días, prácticamente al día siguiente de que fue asesinada Regina Martínez, en algo que, bueno, fue coincidencia o fue un impulso a los legisladores, un impacto como el que causó la muerte de Regina, pero el caso es que hay estas herramientas que, bueno, llegan en estos casos de forma tardía, evidentemente, y que nos hablan de un nivel de exigencia al Estado mexicano frente a esto que está marcado por la impunidad y que ciertamente no sabemos, en la enorme mayoría de los casos de muerte de periodistas, cuáles fueron las razones, quiénes son los autores y dónde están las responsabilidades. Después de la pausa, regresamos en esta conversación con Julio y con Genaro, porque, bueno, pues me quedé con los datos que ofrece la CNDH en su informe de esta noche, donde habla de 79 homicidios y 14 desapariciones en los últimos años en México, entre otras cosas. Volvemos después de la pausa. Entramos en la recta final, Genaro, Julio. Decía yo que me ha impactado mucho el reporte que da la CNDH para hablar de la muerte de Guillermo Luna Varela y Gabriel Hugue, que es las dos referencias que hace de los periodistas que fueron asesinados en Veracruz, porque habla de los datos que tiene de 2005 a la fecha, 580 expedientes de queja. ¿Sí? 580, y decíamos 79 homicidios, 14 desapariciones, y bueno, pues 26 atentados a instalaciones de medios. Estos datos son los que nos dan el tamaño de esta situación que se está viviendo en México, de la que hablaba Frank LaRue, que finalmente dice, en el mundo hay problemas muy serios, pero México es un caso particularmente preocupante. Así es. ¿Cómo enfrentar el asunto cuando venimos de que los legisladores aprobaron una ley la semana pasada y que llega tarde para muchos casos? Porque no se resuelve con leyes. Las leyes son indispensables, pero el problema aquí es la descomposición del Estado mexicano, Carmen. Es decir, un Estado que empieza a permitir el asesinato de periodistas está silenciando a la sociedad. Ese es el mensaje. Y que no hace lo suficiente o lo necesario para que no queden en la impunidad, que
están prácticamente el 100% de los casos en la impunidad, o el 90 y tantos % de los casos en la impunidad, que eso es lo más grave, la muerte, y doblemente grave si es impune. Sí, porque además se está cercenando al mexicano, a la sociedad, el derecho a tener una información más amplia, más plural, más profesional. Y hoy lo que tiene el mexicano es un gremio amordazado, amenazado, oscurecido, autocensurado y bajo un riesgo permanente, cualquiera, de saber que con cualquier situación puede sufrir agresividad sin que haya ninguna esperanza de que haya justicia y de que haya castigo. Pues ese es el tema que evidentemente nos obliga a hablar, y mucho del asunto con ustedes y con otros colegas periodistas. Nos despedimos, se acabó el programa, Julio, Genaro. Me quisiera despedir, y ustedes van a entender obviamente y compartir con nosotros, con el pésame correspondiente por la muerte de Eduardo Valle, el Búho. Murió pues un viejo activista, político, periodista, policía en su momento, como él mismo dijo, cuando pues decidió participar en la Procuraduría de la República. Y bueno, pues hay que recordarlo de muchas maneras a este hombre que fue diputado federal, que fue cofundador del PMT, expreso político, exdirigente de 1968, y bueno, pues murió el Búho, este hombre que bueno, pues trabajó temas difíciles en su carácter de investigador. Hizo un libro del que hablamos en este programa en su momento, en donde prácticamente con una investigación paralela a la de la Fiscalía Especial de los Delitos del Pasado, pues él se erigió igualmente en el Ministerio Público, recibió informaciones muy relevantes y decidió publicarlas en su momento. Y otros temas que por supuesto marcan su trayectoria y su biografía, y desde aquí enviamos un pésame a la familia de Eduardo Valle, el Búho, y bueno, como colegas periodistas sumamos en esta fecha y en esta circunstancia una mención a Eduardo Valle por su fallecimiento. Gracias a los dos por estar aquí y para comentar esto. Gracias, Genaro Villamil, y gracias, Julio Hernández López, con esta conversación. Nos vamos con esto, pásela bien, gracias por acompañarnos.